Bienvenidos a Incontinencia Política, donde todo se contiene excepto... La lengua. Vamos, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo. Querido Sergito, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Quiero, antes de iniciar nuestro capítulo, iniciar preguntándole y agradecer esa invitación que nos hicieron para nuestros escuchas y usuarios y seguidores. Ah, el festival Nos de invitaron a cine. un Sí. festival, nuestra primera invitación, y quiero que nos cuente cómo nos fue. La verdad nos fue muy bien. Estuvimos en el Festival Internacional de Cine por la Democracia, organizado por un montón de organizaciones y tiene temas muy interesantes. Vimos una película, estuvimos allá, tenemos una entrevista, los invito a que nos sigan en las redes para que vean la entrevista exclusiva que tuvimos sobre la película. Maravilloso, imagínense ya nosotros en invitaciones. No, buenísimo y muchas gracias a ustedes por estar pendiente de nuestras redes, por interactuar con nosotros y hacernos este tipo de invitaciones. Recibimos invitaciones al corral, a No, no, a lo Presto. que quieran. Aquí estamos, materia disponible para no. No, 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 en Continencia Política somos abstemios. Ujú. eh, Muy bien. no sé. Ay, depende si mi mamá ve esto. Bueno, entremos en materia. A ver, ¿Qué, cuéntame primero, antes, cuéntame qué pasó en el Congreso esta semana. Que me qué ha interesa, pasado? pasó de todo, ¿no? Y hay que decirlo porque lo mencionamos en unos capítulos anteriores y es la llegada de Juan Fernando Cristo, cómo se ha visto en el Congreso, cómo se ha visto el gobierno beneficiado. Y es cuatro temas principales: reforma laboral, reforma a la salud, reforma política y ley de financiamiento. ¿Qué pasó con la reforma laboral? Empecemos con reforma laboral, que es lo más reciente, lo que todo el mundo está viendo y es, lo aprobaron en la Cámara de Representantes, tuvo su segundo debate, pasa al Senado y allá hay que mencionar un hito importante y es la reforma a la salud porque llega a la Comisión Séptima. ¿Qué pasó con reforma a la salud anteriormente? Se archivó en la Comisión Séptima del Senado y allá va a llegar la reforma laboral. Pero con la reforma a la salud tengo una duda, porque vi que se estaba concertando el asunto, pero todavía no se ha presentado. Y Que se iba a demorar incluso en la presentación. no, hay que hacer una aclaración. La reforma a la salud ya se radicó, ya se presentó y de hecho estas semanas, estas 2 semanas han tenido desde el Ministerio del Interior la coordinación de unas mesas técnicas con diferentes gremios, con diferentes actores del sistema Ya. para empezar a acordar ese articulado y eso ya está ahí andando en la Comisión Séptima de la Cámara. Bueno, pues que a mí me gusta hacerlo quedar mal. ¿Por Necesito que qué? me ¿Por diga, qué? ¿reforma laboral pasa por el Senado? ¿Se aprueba en el Senado? ¿Sí o no? No venga aquí con ramas y nada de eso. No, hay varios temas que tenemos que revisar y es más de cómo se está moviendo esa figura de Juan Fernando Cristo y ahí les dejo ahí como un chiva, como lo quieran ver. Y Chiva, ahí, exclusiva incontinencia no, política. tampoco, pero ahí hay que revisar Ahí le ponemos el río una cabra. hay que revisar qué está pasando con los partidos cristianos y el Ministerio del Interior y hasta ahí lo dejamos y pasemos a otro tema. Los Reforma, cristianos van a ser clave. ¿Ok? ¿Hay qué? partidos Sí. cristianos claves ahí y ahí lo iremos Lo contando y escuchó lo primero en veremos. incontinencia política. Ay, ojalá sea así. Pero Eh, no, no, pero ¿pasa o no pasa? Puede que se la... yo creo que sí pasa. Yo creo que O sea, que Colombia va a tener reforma laboral. sí, yo creo que sí va Listo, a lograrse. eso. Bien. Va, otro tema que fue fundamental y que está moviendo ya este gobierno y es ese acuerdo nacional, reforma política. Oiga, pero el acuerdo nacional pasó algo muy chistoso porque salió en las 5, no sé cuántas páginas tenía lo que presentó Cristo, y al día siguiente fue el agarrón de Petro con el Consejo Nacional Electoral, y todo, incluido yo dijimos, y el acuerdo nacional Ok. duró 24 horas, duró. Pero ya avanzaron, están ahí revisando reforma política, ya tuvo unos avances en la comisión primera y van En dando. Colombia suelen caerse las reformas políticas, es Sí, muy sí, es difícil muy que pasen. difícil. Igual es que, como lo hemos dicho acá, y es el ambiente en Cámara de Representantes para el gobierno, pues es favorable. Le Entonces va creo mejor en que Cámara que en Senado. sí, tiene mejor manejo, entonces hay que ir mirando cómo va pasando y se los iremos contando acá en Sí, díganos Incontinencia esto, ya Política. tenemos resistente. Sí. Y último tema para cerrar el tema de Congreso es la ley de financiamiento. Esta semana el 12 ministro. billones sigue o ya la modificaron No, esta sigue con cifra. 12 billones porque Ok. eso fue lo que se radicó, lo que se presentó.
Esta semana el ministro de Hacienda la presentó a a la Comisión Cuarta del Senado, Sí. hizo esa presentación a los senadores que estuvieron presentes, diciéndoles el porqué de la importancia del proyecto y demás Porque a la temas. Comisión Cuarta y no todo el Congreso. Es una citación que hizo la Comisión Cuarta del Senado y ahí lo importante es decir que la Comisión Cuarta es la comisión que más le ha jugado en contra a Hacienda y por eso empiezan por ahí. Es más una jugada, es una estrategia y de hecho la Comisión Cuarta del Senado pues va a entender la reforma de la ley de ¿Qué hace la financiamiento. Comisión Cuarta para que se acuerden nuestros La cincuenta Comisión oyentes? Cuarta es la encargada de los temas presupuestales, Ok, donde vamos a mirar, como lo vimos y como lo anunciamos la vez pasada, el presupuesto general de la nación, ok. algunos temas de O sea, modificaciones donde echan números. donde se echan números y por Claro. eso ahí se hizo Y platica. esa presentación. Igual eso, lo importante de esta sección es decir, todo está andando, el gobierno lo está haciendo bien, Seguimos sin bloqueo, ¿no? No hay bloqueo está, institucional, sí, que el sí, Congreso no le ahí lo corre. importante es Sí. que queremos mencionar y es esa idea que queremos dejar es la llegada de Juan Fernando Cristo Le está vitalizó el saliendo tema bien legislativo. al Sí. gobierno, a pesar de algunos contradictores que tiene desde el pacto histórico. Pero bueno, Dentro del mismo partido, ¿no? Sí, tiene sí, su... ahí quiero que entremos en materia sobre un tema del Cuénteme. cual usted sabe bastante, se ha movido, trabajó en ese ministerio y es los decretos que están saliendo sobre autoridades indígenas Sí. del Ministerio de Ambiente. Entonces ahí quiero que usted nos dé como una abrebocas de qué es lo que está pasando, de qué fue lo que se presentó y que empecemos a hablar de ese tema. Saludo a la gente del Ministerio de Ambiente, además. ¿Qué pasó esta semana? ¿Sí? Dos cosas esenciales. La primera, sale un decreto, le denomina el decreto ATEA, que lo que hace es reconocer al CRIC, al Consejo Regional Indígena del Cauca, como autoridad ambiental y económica dentro de sus resguardos. ¿Qué debo decir? Cuando yo estuve en el gobierno y hablábamos de ese tema, generalmente lo que pasaba era que no se evitaba tal vez el tema, o sea, que no querían que los indígenas del todo tuvieran ese tema de autoridad ambiental. ¿Por qué? Porque eso les permite manejar, explotar, organizar y demás como ellos consideran mejor el territorio, ¿sí? Y además hay un problema que además sucedió luego y es que las corporaciones autónomas regionales que están presentes en esos territorios del CRIC, sobre todo la CRC, dijeron, entonces, ahora cuál va a ser mi función? Si ahora la autoridad ambiental son los indígenas. Entonces, el CRIC, hay que decirlo, es una organización indígena muy poderosa en este país, Y tiene más en mucha este capacidad. gobierno. Claro, hay que decir también que lo que está haciendo Petro es básicamente alimentar las bases que lo llevaron a la presidencia. Los indígenas del CRIC votaron masivamente por Petro. Entonces digamos que hay una suerte de correlación entre el porcentaje de votos y lo que está haciendo el gobierno. Las comunidades campesinas en estas áreas también dijeron, nos incomoda este decreto, pero claramente es una medida que utiliza Petro para congraciarse, llamémoslo así, con las comunidades indígenas, y es una cosa que el CRIC llevaba ya hace rato con ese tema, ¿sí? Este tipo de decisiones tal vez las tiene que mirar desde afuera, con un ojo más tranquilo, más, no metiendo en esas arenas políticas y toca mirar qué está pasando en el contexto nacional y qué va a suceder estas 2 semanas próximas y por qué esa decisión salió. Que yo Claro. creo que usted me está entendiendo y acá nuestros seguidores están entendiendo por qué digo estas próximas 2 semanas y es por lo que se viene en Colombia. COP16. COP16. Entonces, uno tiene que hilar muy fino y mirar este tipo de decisiones, cómo se están tomando, y no meterlo a esas arenas políticas, sino de una manera técnica, porque acá hay Claro, hay temas ambientales que además se conectan con la COP16. Acuérdense que la COP16 va a ser en Cali, entonces el tema de cómo está la cuestión social, llamémoslo así, en el Cauca y en el Valle del Cauca. Es un tema muy complejo, seguramente próximamente cuando termine hablaremos del COP16 de y la... de lo que sí. suceda. Y hay otra noticia que se conecta con esta, y es también, se radicó un proyecto de ley para, eh, digamos, hacer interoperables, pues, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. Acuérdense que la Constitución le da a las comunidades indígenas una jurisdicción propia.
Proyecto presentado por el Ministerio de Justicia. de justicia, sí. Importante Y mencionar. hicieron mucha difusión y se concertó con la rama judicial, además, están ahí metidas, la rama judicial está dentro. Entonces, se quiere que, siempre digamos que la jurisdicción indígena siempre a veces chocaba con la jurisdicción ordinaria, entonces este tema de los castigos y el tema y demás de cómo se concilian, la idea que quiere hacer el gobierno es justamente De los que no derechos de la choquen mujer de los derechos de la mujer. también. También hay un tema de derechos de la mujer. Eh, el caso es, la idea es que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena no choquen, sino que trabajen de manera armónica. Entonces, como vemos, el gobierno Petro está en su momento de retribuirle, si se quiere, a las comunidades indígenas su apoyo político. Y pues es una cosa, digamos que uno puede decir, es la tarea de todo gobierno, está en la Constitución hacer ese tipo de medidas. Controvertida, sí. Sí, no es que esté aceptada por todo el mundo y todos los analistas y demás digan que las dos cosas salieron bien o van a salir bien, pero es un tema importante que queríamos tocar aquí en Incontinencia Política. Sí, porque este tema de estos decretos, de estas decisiones van a marcar un poco la agenda política, la agenda que se va a tener como país, porque son decisiones que tal vez vayan a llegar a los temas judiciales, a los estrados para revisiones, Las por, cortes tendrán, porque la acá Corte hay, Constitucional usted lo sobre todo. mencionó muy general, muy por encima, y es el tema de las competencias de las CARS. Y adicional Ujú. a eso es un decreto ley Sí, que puede ir en contravía de las facultades del sin duda. legislativo. Sí, la Corte Entonces, Constitucional ahí, tiene ahí sí toca cosas, ¿no? revisar ciertos temas Sí, que la Corte pues tomará las decisiones si llega a esas instancias, porque sí hubo muchas reacciones en contra sobre frente todo a el esa que creó decisión, la TEA fue controvertido. Ha porque es creado muy, escozor en nuestro sistema. sí, decreto 1275 Sí. del 2024. Sergito, ¿qué me recomienda para esta semana? Esta semana quiero recomendarles un libro muy interesante para esa gente que está empezando en el mundo del Congreso, que se está interesando por la política nacional, y es Penumbra en el Congreso, en el En el Capitolio. Capitolio. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Penumbra en el La idea es Capitolio. esa, sí. Penumbra en el Capitolio es un libro muy interesante que le muestra a uno eh, cómo es el Congreso desde adentro, además porque es escrito por un ex parlamentario. Es importante mencionar que esto es antes de la ley quinta del 92, entonces es Claro, antes de... cómo funcionaba el Congreso antes de esa nueva ley que rige ahora el andamiaje del Congreso. me gusta Un esa libro que recomendación. espero que nos cuenten ahí en los comentarios cómo les parece. Perfecto. Yo, por mi parte, gracias por preguntar. eh, voy a recomendar una serie. ¿Tú qué nos recomiendas, querido Andrés? Gracias. Ah, qué bueno, gracias. Eh, hay una serie, yo no sé si todavía está en Netflix, búsquenla. Se llama Escándalo ¿En o Cuevana? Escándalo. ¿En Cuevana? No, aquí no hacemos promoción a ninguna plataforma ilegal. Escándalo, ¿sí? Que es una, pues, sobre todo para los que les gusta el tema del marketing político, el tema de la comunicación política es muy interesante. Cuenta la historia de una asesora justamente del presidente de Estados Unidos y de cómo ella tiene que resolver problemas y la cosa se va enredando. Es muy interesante. Aquí les va a quedar la imagen para que la busquen, porque no sé dónde esté, sinceramente. La vi hace rato. Seguramente una buena búsqueda val- será suficiente para encontrarla. Dicho eso. Les agradecemos a todos nuestros incontinentes verlos una vez, o una vez más mejor. Y síganos en nuestras redes sociales. Tenemos reels, tenemos videitos y vamos a seguir dando mucha información a través de ellas. Gracias, incontinentes.